El sol ardía sin misericordia sobre las colinas amarillentas cuando Samuel Doyle decidió adentrarse más allá del límite conocido de su rancho. Ni los vaqueros que trabajaban para él, ni siquiera su propio capataz, se atrevían a llegar tan lejos. Decían que esas tierras eran silenciosas de una forma extraña, como si guardaran historias que no querían ser contadas. Pero Samuel era un hombre acostumbrado a caminar hacia donde otros retrocedían. Su padre le había enseñado que el rancho Doyle solo existía porque los hombres de esa familia nunca huían. Cabalgaba sobre su caballo castaño. Copper, un animal fuerte, viejo pero fiel, con quien había pasado más años que con cualquier amigo humano. La tierra se extendía delante de él como un océano seco. Grietas, arbustos retorcidos por el viento y un cielo tan vasto que parecía una sentencia. Samuel llevaba agua, una cuerda, un rifle y el orgullo que había heredado de generaciones. Nada más. Sabía que esas tierras alguna vez pertenecieron a un pueblo apache, pero según su padre, ellos se habían marchado hace años. Se fueron solos, decía. No los echamos. Las tierras quedaron vacías, y nosotros solo las cuidamos. Samuel había creído esa versión sin cuestionarla. Nunca había tenido razones para dudar. Pero mientras Copper avanzaba, Samuel comenzó a notar señales extrañas. Huellas de paso recientes, fogatas apagadas, ramas rotas por manos humanas y no por el viento. Al inicio pensó que quizás algún viajero se había instalado cerca, hasta que notó un humo ligero ascendiendo detrás de una formación de rocas rojizas. Se detuvo. No quería problemas, pero la curiosidad y una responsabilidad que no sabía que cargaba lo obligaron a acercarse. Cuando rodeó la roca, la escena lo tomó por sorpresa. En un claro pequeño, rodeado por barrancos estrechos, había un campamento humilde. 3 mujeres se movían alrededor de una mesa improvisada hecha de troncos. Sus manos eran fuertes, su postura firme. No eran mujeres frágiles, como muchos imaginaban cuando hablaban de las tribus. Vestían ropas prácticas, largas, adornadas con cuentas hechas a mano. El viento jugaba con sus cabellos negros, como si quisiese revelar o esconder algo que solo él sabía. La primera mujer que lo vio fue Nayeli. Estaba moliendo maíz en una piedra plana. No levantó una ceja siquiera, solo lo observó, con una mirada tan tranquila que resultaba más intimidante que furia o gritos. Sus ojos tenían el color de una noche sin estrellas, profundos, insondables, sin permitirle leer nada. La segunda mujer, Tala, estaba reparando una lanza rota. La madera descansaba entre sus piernas y sus dedos trabajaban con cuidado, precisión y experiencia. No dijo una palabra, pero Samuel notó el leve endurecimiento de su mandíbula. No miedo, defensa. La tercera mujer, Macue, era menor, quizás solo un par de años más joven que Samuel. Trenzaba una cuerda hecha de fibras vegetales. Su expresión era la más suave, pero había en ella un aire de distancia, como si su mente estuviera a cientos de kilómetros de aquel campamento. Samuel se aclaró la garganta. «Buenas tardes», dijo, levantando una mano en señal de paz. Nada, ni una palabra. Solo el sonido de un grillo escondido entre la maleza. Entonces Nayeli dejó de moler el maíz y se puso de pie. No sonrió, pero tampoco lo miró con hostilidad. Solo lo evaluó, como se evalúa el alcance de una tormenta en el horizonte. «Estás lejos de tu casa, vaquero», dijo finalmente con una voz grave pero serena. Samuel asintió. «Solo estaba revisando mis tierras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sus tierras. Fue entonces cuando vio cómo las 3 mujeres se miraban entre sí. No una mirada larga, apenas un pequeño gesto, pero en él había tanto significado que Samuel sintió un ligero escalofrío en la nuca, como si todas hubieran escuchado una historia sobre él antes de que él siquiera supiera sobre ellas. Pero él, aún confiado, aún creyendo en el mundo que le habían enseñado, sonrió un poco. «No busco problemas», añadió. «Solo paso por aquí». Nayeli inclinó la cabeza, casi como estudiando si él decía la verdad. «Entonces siéntate», respondió ella. «Come con nosotras. El camino es largo y el sol castiga a los desprevenidos». Samuel creyó que era hospitalidad. Nunca imaginó que era el comienzo de una trampa tejida desde años atrás. Samuel se sentó junto al fuego, aunque no estaba seguro de haber tomado la decisión él mismo. Era como si desde el momento en que Nayeli habló, algo invisible lo hubiera guiado a obedecer. Copper quedó atado a unos pasos de distancia, bebiendo agua de un pequeño arroyo. El silencio del campamento no era un silencio vacío. Era un silencio observador, atento, como si cada pensamiento suyo pudiera escucharse en el aire. Nayeli colocó un cuenco de barro frente a él. Dentro había una mezcla tibia de maíz, frijoles y hierbas. Olía a humo, a tierra, a algo antiguo. No era la comida a la que Samuel estaba acostumbrado, pero notó que su cuerpo, agotado por días de cabalgata,
Agradeció el alimento sin preguntas. Macué se sentó enfrente de él. Había algo inquietante en la manera en que lo miraba, no desafiante, tampoco curiosa. Era como mirar un libro cerrado que ella ya conocía de memoria, como si lo hubiera estado esperando. ¿Vienes solo?, preguntó. Samuel asintió. Solo yo y mi caballo. Talah, que seguía reparando la lanza, dejó de trabajar por un segundo. Un hombre debería tener cuidado al viajar solo por estas tierras, dijo. No son como las tuyas, Samuel tragó. Notó que los dedos de ella, aunque parecían delicados, sujetaban la madera con la firmeza de alguien que sabía pelear. Su lanza no era un adorno, era una extensión de su cuerpo. Él intentó suavizar la conversación. He cabalgado por estos caminos desde antes de recordar mi propio nombre, respondió con una ligera sonrisa. Los conozco bien. Nayeli lo miró entonces por primera vez con algo parecido a emoción. Eso es lo que todos los hombres dicen, respondió, hasta que el desierto les demuestra quién manda. Samuel sintió el golpe de la frase. No era una amenaza directa, pero tampoco era solo una observación. El fuego crepitó entre ellos, esparciendo chispas doradas como pequeñas luciérnagas perdidas. El humo subía lento y recto hacia el cielo, como si allí el viento no se atreviera a moverse sin permiso. Macué rompió el silencio nuevamente. Tu gente vive en un lugar grande, lleno de ganado. Se ve el polvo que levantan sus animales desde las colinas. Samuel asintió sin sospechar todavía. Sí, trabajamos la tierra desde hace generaciones. Mi padre la dejó en mis manos hace 3 años. Tala entrecerró los ojos. ¿Tu padre murió? No, respondió Samuel. Solo ya no puede dirigir el rancho. Su salud se quebró. Las 3 mujeres se miraron una vez más. Samuel notó esta vez el cambio en la atmósfera. No era casual, no era simple. Era un lenguaje silencioso entre ellas, uno que él no comprendía y que comenzaba a preocuparlo. Nayeli habló con una calma que ocultaba algo mucho más profundo. Tu padre hizo muchas cosas antes de enfermar, dijo. Cosas que dejaron huellas en estas tierras. Samuel levantó la cabeza. Mi padre trabajó duro. Nada más. Eso es lo que te dijo, respondió Nayeli sin agresión. Solo con certeza. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. De repente comprendió que esta conversación no era casual, no era simple hospitalidad, era interrogatorio, disfrazado con fuego, comida y cortesía. Samuel dejó el cuenco a un lado. Si mis palabras ofenden, no era mi intención, dijo. Macué negó con la cabeza. No nos ofenden tus palabras, susurró. Nos ofende tu historia. Samuel sintió el golpe. No entiendo, respondió, aunque su pecho comenzó a tensarse con una inquietud nueva. Nayeli se acercó un paso. No con violencia. Con verdad, lo harás, dijo. Pero no hoy, y entonces sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que él no. La sonrisa de alguien que había estado esperando este encuentro durante años. El viento sopló entre las rocas, levantando polvo, moviendo las llamas. Samuel tragó saliva. La comida sabía distinta ahora. El campamento, que antes parecía tranquilo, ahora se sentía como un círculo cerrado del que él no podría salir tan fácilmente. Y aunque aún no lo sabía, su destino ya estaba sellado. La tarde comenzó a desvanecerse lentamente, pintando el cielo con tonalidades naranjas y violetas. El viento descendía por los barrancos con un susurro largo, como un murmullo de voces antiguas. Samuel se recostó ligeramente hacia atrás, pero su mente estaba demasiado alerta para relajarse. Había algo en la forma en que esas mujeres lo observaban, no con deseo, ni con miedo, ni siquiera con curiosidad. Lo observaban como quien examina una deuda. Nayeli avivó el fuego con un movimiento paciente de la mano. Las llamas crecieron, iluminando sus rostros con sombras danzantes que parecían máscaras. Samuel no podía evitar sentir que estaba sentado en el centro de una historia que no conocía. Fue Macué quien comenzó con las preguntas, su voz suave, pero ahora cargada con una dirección clara. Tu rancho es grande, ¿no es así? Samuel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sí, muy grande. Son muchas hectáreas. Tierras fértiles, agua suficiente para el ganado y los cultivos. ¿Cuántos hombres lo protegen?, preguntó Talá sin levantar la vista de la lanza que seguía reparando. Samuel frunció el ceño, sorprendido por la especificidad. Depende de la temporada. Ahora somos unos 20. A veces más cuando hay movimiento de ganado. 20, repitió Macué, como si lo estuviera memorizando. Nayeli se sentó frente a Samuel. Sus ojos oscuros eran imposibles de esquivar. ¿Y cuántos rifles tienen?, preguntó. No como quien se interesa por una curiosidad, sino como quien calcula. El silencio cayó como un martillo. Samuel no respondió de inmediato. Era la primera vez que la conversación dejaba de parecer casual.
Su espalda se tensó. Suficientes, dijo finalmente, con firmeza. No somos un pueblo indefenso. Talá dejó la lanza sobre su regazo y lo miró por primera vez directo a los ojos. Nadie que se cree dueño de la tierra piensa que está indefenso, dijo. Samuel tragó saliva. No me creo dueño de nada que no me pertenezca, respondió casi a la defensiva. Nayeli inclinó la cabeza. ¿Y qué te pertenece, Samuel Doyle? Él abrió la boca para responder, pero se detuvo, porque no tenía una respuesta propia. Solo tenía la que había heredado. Mi padre construyó el rancho, respondió, y yo continúo su legado. Las mujeres intercambiaron otra de esas miradas breves, silenciosas, cargadas de historia. Macue habló muy bajo, como si recordara algo que había visto cuando era niña. Un legado puede ser una herida que nunca cerró. Samuel sintió un leve temblor en el pecho. Quiso preguntar, ¿qué significa eso? Quiso exigir explicaciones. Quiso defender a su padre, pero no podía, porque algo dentro de él, algo antiguo, algo que quizás había estado dormido, se estaba despertando. Nayeli tomó una jarra de agua y se la tendió. Samuel la aceptó, pero antes de beber, notó la forma en que ella lo miraba mientras lo hacía, no con suspicacia, sino con una especie de resignación, como si ella supiera que él aún no entendía nada, como si ella supiera que pronto lo entendería todo. «Tu padre negoció estas tierras con hombres de uniforme, ¿no?», preguntó Nayeli. «¿Con papeles sellados? ¿Con palabras que solo existen en libros?». Samuel asintió, aunque ahora lo hacía con menos seguridad. Sí, era lo correcto. Era la ley. Nayeli sonrió con una tristeza que helaba. La ley de ellos, dijo. No la ley de la tierra. La tierra recuerda lo que el hombre intenta olvidar. Samuel sintió que el fuego parecía arder más caliente, como si lo estuviera marcando. No sé qué están insinuando, dijo, aunque sí lo sabía. Lo sentía, más que comprenderlo. Tala habló entonces como quien clava una flecha en la madera. No insinuamos, recordamos. El viento cambió. El cielo oscureció más rápido de lo normal. Samuel se dio cuenta. No estaba entre mujeres indefensas. No estaba entre extraños. Estaba entre testigos. Testigos de algo que él no había visto, pero que lo había rodeado toda su vida, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió miedo. No por su vida, sino por la verdad. Una verdad que él no estaba seguro de poder enfrentar. La tarde se hundió en la noche con una rapidez inquietante, como si el sol hubiera decidido retirarse sin pelear. Las sombras se alargaron y se tragaron el campamento, dejando solo el fuego como testigo de todo lo que allí ocurría. Samuel sintió el descenso de la temperatura en la piel de sus brazos, pero algo más frío se arrastraba dentro de él, la certeza de que ya no controlaba nada. Nayeli recogió los cuencos y los lavó en silencio en el arroyo. Tala afilaba la punta de la lanza ya reparada. Macue trenzaba su cuerda más rápido ahora, como si su mente estuviera corriendo detrás de algo que se aproximaba. Samuel, sentado aún junto al fuego, observaba, pero ya no lo hacía como visitante. Lo hacía como prisionero que aún no sabía que lo era. El viento cambió de dirección sin aviso. Primero una brisa leve, luego una ráfaga más fuerte. Después un soplido largo, denso, que levantó polvo y hojas secas. El cielo empezó a retumbar. «Se acerca tormenta», dijo Samuel, mirando hacia las nubes negras que se acumulaban sobre los riscos. «Siempre se acerca algo», respondió Nayeli, sin mirarlo. Las primeras gotas cayeron gruesas, golpeando la tierra caliente y desprendiendo vapor. El olor a lluvia mezclada con polvo se expandió rápido. En cuestión de minutos, el aguacero descendió con fuerza, obligando a todos a moverse. «Ven», dijo Nayeli, haciendo un gesto hacia una choza hecha de cuero tensado y troncos cortos. «Dormirás ahí. No queremos que te pierdas en la tormenta». Samuel dudó. Su caballo relinchó en la oscuridad nervioso. Tala lo miró fijamente. No ordenó, no pidió, solo esperó. Y Samuel lo supo. Rechazar la invitación sería un error. Entró a la choza. El interior era simple. Pieles en el suelo, algunas mantas, un par de vasijas y una fogata pequeña que apenas calentaba. Pero lo que se sintió verdaderamente extraño fue el silencio. Un silencio contenido, como si el aire estuviera esperando que algo sucediera. Samuel se recostó sobre una piel. Cerró los ojos un momento. Los sonidos de la tormenta golpeando la choza llenaron el espacio. Pero entonces escuchó algo más. Pasos. Pasos muy lentos, muy suaves alrededor de su refugio. Luego escuchó sus voces. Pero no eran claras. Eran susurros. No está listo todavía. No lo sabe. Pero sabrá. El sonido de algo metálico rozó piedra, un cuchillo o una hoja larga. Samuel abrió los ojos.
su respiración contenida, su mano instintivamente buscando el rifle que ya no llevaba consigo. Se dio cuenta demasiado tarde que había dejado su arma apoyada contra una roca, afuera junto al fuego. El murmullo afuera cesó bruscamente, como si las voces se hubieran escondido en la misma oscuridad. La tormenta rugió con fuerza. Relámpagos iluminaron las paredes de cuero, mostrando sombras que parecían moverse. O quizás era solo el fuego. Samuel se sentó alerta, cada músculo preparado para luchar o huir. Pero nada entró, nada se movió dentro. Solo la lluvia, el viento y su propia respiración acelerada. Intentó calmarse. Quizás todo era producto del cansancio. Quizás estaba imaginando cosas. Quizás esas mujeres solo estaban asustadas, precavidas, protectoras de su hogar. Eso quiso creer. Pero entonces escuchó algo que borró cualquier intento de tranquilidad. Un canto, suave, antiguo, sin palabras que pudiera entender. Una voz femenina, fuera de la choza. Un canto que no era para él. Era sobre él, sobre su nombre, sobre su sangre, sobre su linaje. Samuel sintió que la piel de sus brazos se erizaba. Había escuchado cantos tribales antes, pero nunca uno así. Este no pedía lluvia, no pedía paz, no guiaba a los espíritus. Este convocaba memoria, una memoria que él no poseía, pero que lo había estado esperando. La tormenta rugía, el viento golpeaba, las sombras se alargaban. Y Samuel, en ese pequeño espacio, comprendió finalmente algo. No estaba siendo hospedado, estaba siendo preparado para una verdad, para un juicio, para una deuda heredada que había venido a cobrar forma humana. Y él, sin saberlo, ya era parte de ella. La tormenta había pasado, pero su eco seguía vibrando entre las paredes del cañón. El amanecer llegó lento, pesado, como si el sol dudara en salir. Samuel se levantó con el cuerpo rígido y el espíritu aún más. Había dormido poco, y lo que había dormido no fue descanso, sino vigilancia involuntaria. Su mente repetía el canto que había escuchado durante la noche. Un canto que llevaba su nombre en un idioma que él no conocía, pero que su sangre parecía reconocer. Salió de la choza despacio. El campamento seguía allí, pero no era el mismo. Las 3 mujeres ya no llevaban sus ropas de trabajo. No estaban arreglando comida ni preparando herramientas. Cada una vestía ahora pintura de guerra. Líneas negras cruzaban sus mejillas. Figuras rojas marcaban sus frentes. Sus manos y muñecas estaban envueltas en cuero y cuentas, símbolos antiguos. No necesitaban armas para verse peligrosas. El fuego ardía en el centro del círculo. Había más gente ahora. Samuel sintió el golpe en el pecho cuando los vio. Hombres, guerreros, silenciosos, inmóviles, como sombras levantadas de la tierra misma. Habían estado cerca todo el tiempo. Habían esperado la señal. Habían estado escuchando. Samuel retrocedió un paso. Su respiración se aceleró. No busco pelea, dijo, su voz ronca. Cansada, Nayeli caminó hacia él despacio, como si el movimiento formara parte de un ritual. Nadie busca pelea, respondió, pero algunos deben enfrentarla. Samuel apretó la mandíbula. Yo no les he hecho daño. Nayeli se detuvo frente a él. Estaban tan cerca que Samuel podía sentir el calor que el fuego dejaba en su piel. Tú no, dijo ella. Tu linaje sí. Las palabras cayeron como un trueno. Makue habló desde detrás de Nayeli, su voz quebrada por recuerdos. Nuestro hermano murió por manos de tu padre. Samuel sintió una punzada en el corazón. Mi padre. Él me dijo que los apaches se fueron por voluntad propia, que no querían estas tierras. Tala se adelantó. Su mirada era acero. Tu padre tomó estas tierras después de derramar sangre sobre ellas. El silencio fue total. No había viento. No había pájaros. No había nada. Solo la verdad. Samuel retrocedió otro paso como si la palabra padre hubiera adquirido un peso insoportable. No, no lo creo, murmuró, pero su voz no tenía fuerza. Mi padre no. ¿Él? Nayeli levantó la mano ordenando silencio. Tu padre murió hace 3 veranos, dijo. No de enfermedad, de culpa. Samuel se quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo sabían lo que él nunca le había dicho a nadie? Ni siquiera a sus trabajadores, ni siquiera a Copper. Nadie sabía que su padre, antes de caer postrado, había despertado varias noches gritando nombres que Samuel no había reconocido. Nadie sabía que al final de su vida había dicho, hay cosas peores que la muerte, hijo. Samuel abrió la boca, pero su voz no salió. Nayeli siguió hablando, ahora no con odio, sino con dolor. Nuestro padre murió defendiendo estas tierras, no porque fueran nuestras, sino porque eran parte de nuestra sangre, de nuestra historia, de nuestros muertos. Tala señaló hacia el cañón, y fue entonces cuando Samuel lo vio, un montículo de piedras, construido con cuidado.
no abandonado, sino honrado. Una tumba apache, una tumba que su padre había pisoteado para extender una cerca. Samuel sintió como si algo se rompiera dentro de él, no su orgullo, algo más profundo, algo más real, no lo sabía. Susurró mirando la tierra, su propia voz temblando. No lo sabía. Nayeli lo observó, y por primera vez desde que la conoció, su mirada no era fría. Era humana, dolorosa, viva. Lo sé, respondió. Por eso estás aquí. Samuel levantó los ojos. ¿Para qué? Nayeli respiró hondo. Luego gritó fuerte hacia los guerreros y hacia el cielo. Hoy arderá tu legado, vaquero. Y el cañón respondió. El eco devolvió el grito como si los muertos lo repitieran. Samuel no entendía todo aún, pero entendía esto. Ese día no era un encuentro, era un juicio, y él no sabía si estaba allí para sobrevivirlo o para pagar la deuda de su sangre. La noche cayó sobre la pradera como una manta pesada, oscura y silenciosa. El viento arrastraba el olor a humo, ceniza y pasto quemado, recordándoles a todos lo que ya se había perdido. Mateo había logrado salvar parte del establo, pero las cercas, las reservas de heno y 2 de sus mejores caballos se habían ido para siempre. Sin embargo, lo que más le dolía no era la pérdida material, sino la promesa silenciosa de que aquello solo era el principio. Ese fuego no había sido accidental. Era un mensaje, y él lo sabía. Estaba sentado en el pórtico de la casa, con los brazos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en las brasas que aún brillaban entre la tierra ennegrecida. La luz roja iluminaba su rostro endurecido, mostrando una mezcla de cansancio y furia contenida. Lucía, la mujer mayor del grupo apache, se acercó con movimientos tranquilos. No hacía ruido al caminar. Parecía conocer la tierra mejor que él, como si cada paso suyo no fuera una pisada, sino una conversación con el suelo. Dijimos que volverían, murmuró ella. Mateo no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban demasiado inflamados. Esto no fue una advertencia, dijo al fin. Esto fue una declaración de guerra. Lucía le sostuvo la mirada sin miedo. Las otras 2 lo sabían. Lo dijeron cuando llegamos aquí. Dijeron que las mujeres del viejo jefe no olvidan, que ellas viven para vengar hasta la última gota de deshonor. Mateo tomó aire profundo y lleno de ceniza, y aún así vinieron conmigo. Lucía giró el rostro hacia la ventana, donde dentro de la casa las otras 2 mujeres, Ámbar y Suyay, atendían las heridas de uno de los niños que se había cortado durante la evacuación apresurada. No venimos por ti, respondió. Venimos por nosotras mismas. Aquella frase lo golpeó más fuerte que el fuego. Durante tanto tiempo había pensado que todo giraba alrededor de él, su rancho, su reputación, sus decisiones. Pero esas 3 mujeres no eran refugiadas, eran sobrevivientes, y tenían un motivo más grande que cualquier disputa de tierras. Lucía se sentó junto a él sin pedir permiso. Cuando tomaste esas tierras no sabías lo que se escondía bajo ellas, dijo. El corazón de Mateo se detuvo por un segundo. Lo sabía, lo había sospechado. Un río subterráneo, oro, un santuario apache antiguo. Algo más. Lucía continuó. Ese lugar pertenecía a un linaje de guerreras, mujeres que custodiaban la memoria del clan. Cuando tu padre negoció la tierra, él no sabía lo que estaba comprando, pero ellas sí lo sabían. Para ellas, el acto mismo de dejar ese lugar fue una traición. Mateo apretó la mandíbula. ¿Entonces no fue solo por la tierra? No. Sus ojos brillaron como el humo sobre las brasas. Fue por el legado. La palabra resonó como un golpe de martillo. Legado. La misma palabra que habían gritado antes de encender el fuego. Hoy arderá tu legado, vaquero. Mateo sintió su estómago tensarse. No querían destruir sus bienes. Querían destruir su historia, su nombre, su derecho a existir en esa tierra. Entonces vendrán de nuevo, dijo él. Lucía asintió lentamente. Vendrán cuando el viento cambie. Vendrán cuando las estrellas decidan. Y no vendrán solas. Mateo tragó saliva. Él también tendría que cambiar. Ya no era solo un ranchero que defendía lo suyo por orgullo o terquedad. Ahora era el guardián de algo que él mismo aún no entendía. Respiró hondo. Entonces aprendan a disparar al alba, dijo poniéndose de pie. Mañana empieza el entrenamiento. Lucía se levantó junto a él y por primera vez sonrió. No una sonrisa dulce, sino una sonrisa de guerra. No aprenderemos a disparar, corrigió. Aprenderás tú a luchar como nosotras. Y la noche, al escuchar eso, pareció inclinarse hacia adelante, como si supiera que la verdadera batalla apenas estaba empezando. El amanecer llegó sin color. El cielo estaba cubierto de nubes grises, espesas, como si la pradera supiera que algo se acercaba y prefiriera guardar silencio. El aire olía a hierro y tierra húmeda, un olor que precedía a la guerra. Mateo fue el primero en levantarse. No había dormido más que unas pocas horas, y aún así su mente estaba despierta, afilada, determinada.
Se puso la camisa, el cinturón y las botas sin hacer ruido, como si no quisiera perturbar el equilibrio tenso que flotaba en la casa. Antes de salir se detuvo un momento en el umbral y observó a las mujeres que dormían cerca del fuego de la sala. Sus respiraciones eran lentas, acompasadas, pero incluso dormidas sus rostros no estaban en paz. Llevaban cicatrices invisibles que el descanso no podía borrar. Al abrir la puerta, el frío lo golpeó, pero él siguió adelante. El rancho estaba silencioso, excepto por el balido ocasional de las ovejas Survivors y el crujido de la madera chamuscada que todavía se ajustaba a los cambios de temperatura. Se acercó al viejo corral donde guardaba armas y herramientas. No había mucho. Un rifle, algunas escopetas viejas, munición limitada. No lo suficiente para una batalla abierta, pero quizás suficiente para ganar tiempo. Las mujeres se despertaron poco después. Lucía fue la primera en salir, envuelta en una manta tejida a mano. Se veía tranquila, pero en sus ojos había algo filoso, algo antiguo. «Hoy empieza», dijo Mateo sin voltear. «Hoy empezamos», corrigió ella firme. Poco a poco llegaron Ámbar y Suyai. Ámbar llevaba una lanza corta que ella misma había tallado durante la noche. Nadie sabía de dónde la había sacado, pero era evidente que tenía historia. Suyai, por su parte, llevaba una cuerda larga trenzada con tiras de cuero y fibras de maguey. No parecían armas, pero en sus manos lo eran. Mateo respiró hondo y comenzó con lo que sabía. Primero lo básico, defensa, cómo cubrirse, cómo cargar, apuntar y disparar. Les enseñó cómo sostener el rifle sin perder equilibrio, cómo apoyar la culata contra el hombro y cómo mirar no al blanco, sino más allá de él. Pero pronto se dio cuenta de que ellas aprendían diferente. No necesitaban explicaciones largas, no necesitaban palabras, solo necesitaban ver. Y una vez visto, ya lo sabían. Pero cuando llegó la hora de disparar, Lucía bajó el arma. «Esto no es nuestra manera», dijo. Mateo frunció el ceño. «Entonces muéstrenme la suya». El campo se volvió un círculo silencioso. Ámbar tomó la lanza y la levantó. Su postura era baja, estable, la mirada fija en un punto imaginario. Ella no buscaba velocidad, sino intención. Cada movimiento era calculado, preciso, casi ritual. Suyai, en cambio, trabajó con la cuerda. La hizo girar en el aire, primero lento, luego más rápido, creando un silbido que se convirtió en un susurro casi humano. Y cuando la lanzó, la cuerda se extendió y se enroscó alrededor de un tronco cercano, ajustándose como si tuviera vida propia. Mateo sintió un estremecimiento recorrerlo. No era solo habilidad, era legado. Era memoria antigua, transmitida por generaciones de mujeres que habían defendido algo más grande que un rancho o un apellido. Lucía finalmente habló. «Nosotras no peleamos para matar, peleamos para recordar quiénes somos». Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego recogió la cuerda del tronco, la sostuvo con firmeza y dijo algo que cambió el aire. «Entonces, enséñenme a recordar también». El viento se levantó. Las nubes empezaron a moverse. Algo, una energía, se activó en ese instante. Las mujeres se miraron entre sí y lo aceptaron. No como líder, no como dueño de la tierra, sino como parte del círculo. Ese día la pradera no fue campo, fue santuario. Y el entrenamiento no fue práctica, fue juramento. Un juramento que ninguno de ellos podría romper sin pagar un precio. Y mientras tanto, lejos donde el cielo tocaba la línea de las montañas, 3 figuras observaban y sonreían. El viento cambió al atardecer. No fue un cambio brusco ni violento. Fue algo gradual, silencioso, como un susurro que se deslizó entre la hierba alta, bajó por las lomas, cruzó el arroyo seco y llegó hasta el rancho. Lucía fue la primera en sentirlo. Estaba moliendo maíz en el patio cuando se detuvo de golpe, la piedra aún en el aire. Sus ojos se levantaron hacia el horizonte. «Ya vienen». Mateo, que estaba revisando la cerca recién levantada, sintió como un escalofrío le recorría la columna. No necesitaba preguntar quién. Sabía que no se trataba de soldados, ni bandidos, ni vecinos curiosos. Era algo más personal, más antiguo. Ámbar y Suyai salieron de la casa al escuchar el tono de Lucía. Ninguna habló, ninguna preguntó. Simplemente se colocaron las mantas sobre los hombros y se acercaron al corral junto a Mateo. Las últimas luces del día pintaban el cielo de un rojo profundo, casi como si la tierra misma ardiera en silencio. Y fue entonces cuando las vieron, 3 siluetas sobre la cima de la colina más cercana. No se movían, no hacían ruido, solo estaban ahí, observando. «Son ellas», susurró Suyai, «las guardianas del ocaso». Mateo había escuchado ese nombre antes, pero nunca en voz alta. Era algo que se mencionaba en murmullos, en historias contadas alrededor del fuego, donde los ojos evitaban encontrarse. «¿Qué quieren?», preguntó Mateo, aunque en realidad lo sabía. Lucía respondió.
Vienen a recordarnos que nada de lo que estamos haciendo es nuestro, que la sangre que nos sostiene tiene un precio que alguien debe pagar. Las figuras comenzaron a bajar la colina, pero no caminaban como personas comunes. Se movían como sombras que conocían cada piedra, cada raíz, cada soplo de viento. Cuando llegaron a la cerca se detuvieron. El crepúsculo ocultaba sus rostros, pero se podían ver los trazos de pintura ritual en sus brazos y mejillas. La del centro habló. Su voz era ronca, áspera, como si hubiera sido moldeada a través de siglos de polvo y fuego. «Traen el nombre del rancho en sus bocas», dijo ella, «pero la tierra no lo reconoce». Mateo sintió que la ira le subía al pecho, pero Lucía le tocó el brazo, ligera, firme. «No respondas», dijo ella. «No todavía». La guardiana del centro levantó la mano. En ella llevaba una tira de cuero trenzado. No era un arma, era una señal. «Nosotras no venimos a luchar», continuó. «Venimos a decidir si aún tienen derecho a estar aquí». El silencio cayó pesado. Mateo dio un paso al frente. «Este rancho es mi hogar, nací aquí. Mi familia trabajó cada árbol, cada cerca, cada muro. No lo tomé por fuerza, lo mantuve porque era mío». La mujer inclinó la cabeza como evaluándolo. «Tu sangre no es el problema», respondió. «Lo es tu nombre». Suyai apretó los puños. «Lo que quieren no es la tierra», dijo. «Quieren borrar su historia». La guardiana la miró. «La historia es una hoguera. Lo que se arroja en ella se transforma». Él aún no ha decidido qué ofrecer. Los ojos de Mateo se desviaron un instante hacia el establo quemado, hacia las tumbas detrás de la colina, hacia la casa donde los niños dormían. Lo entendió. No querían su muerte, querían su rendición espiritual. Querían que él aceptara que su apellido no significaba nada frente a la memoria apache. Lucía dio un paso adelante. Su voz fue suave pero firme. «No pedimos permiso. Pedimos la oportunidad de demostrar que no somos enemigos». Las tres guardianas se miraron. Algo cambió en ellas. No suavidad, pero sí reconocimiento. La del centro dijo: «Al tercer amanecer, en el río seco. Si estás allí, habrá camino. Si no, el fuego volverá». Luego, como si la noche misma las reclamara, se dieron la vuelta y desaparecieron entre las sombras sin dejar huella. Mateo respiró largo y tembloroso. No era una amenaza, era una sentencia. «Tenemos 2 días», dijo Lucía mirando el horizonte. 2 días para decidir quiénes somos. Y la noche, más oscura que nunca, se posó sobre ellos como un juicio que esperaba respuesta. La madrugada antes del tercer amanecer llegó fría, más fría de lo que la estación prometía. La tierra parecía contener la respiración y el silencio era tan absoluto que hasta los grillos habían callado. Mateo no había dormido. Caminaba de un lado a otro en el pórtico con el sombrero en la mano, mientras el cielo se teñía de un azul profundo que precedía la luz. Las mujeres también estaban despiertas, no por miedo sino por memoria. Ámbar estaba afilando la punta de la lanza que llevaba siempre consigo, esa que parecía ser extensión de ella misma. Suyai trenzaba tiras nuevas en la cuerda, reforzándola sin prisa. Lucía estaba frente al fuego, orando en una lengua que Mateo no conocía, pero cuyo ritmo sentía en los huesos. Finalmente, cuando la primera línea dorada tocó el horizonte, Mateo tomó aire. «Si no voy», dijo rompiendo el silencio, «ellas atacarán, y no pararán hasta que este rancho esté en cenizas». Lucía levantó la mirada apenas. «Si vas», respondió, «cambiará algo más que tu tierra». Mateo sabía qué quería decir. Su nombre, su historia, su legado. Todo eso estaba puesto en la mesa. Ámbar se levantó. «No vas solo». Suyai también se puso de pie. «Somos parte de esto». Mateo negó apenas, no con dureza sino con dolor. «Si voy con ustedes, pensarán que busco protección, que no puedo enfrentar lo que significo. Esto», miró sus manos curtidas por los años en el campo, «es entre ellas y yo». Fue la primera vez que las 3 mujeres no intentaron contradecirlo. Lucía se acercó y colocó su palma sobre su pecho. «Entonces ve como hombre», susurró, «no como dueño». Mateo asintió, tomó su caballo y partió hacia el río seco. El camino era largo, pero no difícil. Él había crecido recorriendo esa tierra. Cada valle, cada curva, cada roca que sobresalía como un diente del suelo. Sin embargo, ese día la ruta se sentía diferente. El viento no lo acompañaba. El sol parecía más lento en subir, como si la naturaleza misma estuviera esperando lo que sucedería allí. Cuando llegó al río seco, las guardianas ya estaban. 3 mujeres tan inmóviles como piedras antiguas. La del centro lo observó con ojos oscuros y profundos. «Viniste». Mateo desmontó. «Viní». Ellas no sonrieron. No era un momento para sonrisas. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo la guardiana del centro. Mateo respiró hondo. «No vine a pedirles que olviden, ni a defender mi apellido. Vine a entender que se rompe si insisten en borrarlo». La guardiana avanzó un paso. «Tu padre tomó esta tierra sin saber qué guardaba. No fue culpa suya. Pero cuando murió,
Tú continuaste su nombre sin preguntarte qué significaba cargarlo. Mateo bajó la cabeza. Ella continuó. El santuario de las mujeres guerreras está bajo tu rancho, y tú, sin quererlo, te convertiste en su guardián. Pero la guardiana no puede ser alguien que se nombra a sí mismo dueño. El silencio cayó. Finalmente Mateo habló. Entonces dígame qué nombre debo llevar. Las guardianas se miraron entre sí. Algo en el aire cambió, como si el viento escuchara. La del centro extendió la mano, mostrando una pequeña bolsa de cuero. Aquí está la tierra del santuario, tierra mezclada con ceniza de nuestros antepasados. Si la tomas y la devuelves con tu sangre, aceptas que tu historia y la nuestra se unen. No por fuerza, por juramento. Mateo tragó saliva. No era un sacrificio de vida, era uno de identidad. Unirse a la memoria, no dominarla, no reemplazarla. Lucía tenía razón desde el principio. No se trataba de batalla, se trataba de reconocimiento. Mateo abrió la bolsa, colocó la tierra en su palma y se cortó la mano con su propio cuchillo. La sangre cayó sobre la tierra seca. No dolió. Se sintió correcto. La guardiana habló. Desde este día no eres el dueño de la tierra. Hizo una pausa. Eres parte de ella. No lo dijo como un elogio ni como una humillación. Lo dijo como verdad. Mateo sintió algo cambiar dentro de él. No un renunciar, un regreso. Al levantar la vista, Lucía, Ámbar y Suyay estaban en lo alto de la colina observando. Sabían que él volvería, pero sabían también no volvería siendo el mismo hombre. Y la historia acababa de encender un fuego que no se apagaba. Mateo regresó al rancho cuando el sol ya estaba alto. El viento había cambiado otra vez, pero ahora no traía amenaza. Traía algo más profundo, como si la tierra hubiera exhalado después de años conteniendo un suspiro. Su caballo avanzaba lento, no por cansancio, sino porque Mateo estaba distinto. Su postura, su mirada, incluso su silencio. No era el mismo hombre que salió antes del amanecer. Las mujeres lo vieron llegar desde el pórtico. No se movieron, no corrieron hacia él. Simplemente esperaron. Esperaron porque sabían que lo que traía consigo no era una victoria, era una decisión. Lucía fue la primera en caminar hacia él. No dijo su nombre. No preguntó cómo había ido. La tierra habló, dijo él con voz grave. Lucía asintió. ¿Y qué dijo? Mateo levantó la mano vendada, aún manchada con trazos de tierra y sangre. Dijo que ya no soy dueño. Dijo que ahora soy parte de ella. Un silencio largo, profundo, se extendió entre todos, hasta que Ámbar sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas un temblor en el rostro, pero que llevaba siglos de significado. Entonces ya no estamos huyendo, dijo. Suyay respiró hondo, como si sus huesos por fin descansaran. Entonces este lugar no es refugio, añadió. Es hogar. Mateo cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, no había duda en ellos. Las guardianas no destruirán nada, continuó, pero tampoco nos protegerán. Este rancho, esta tierra, esta memoria, ahora es responsabilidad nuestra. Lucía colocó una mano sobre la suya vendada. Así debía ser. Ese día trabajaron juntos, no como vaquero y mujeres refugiadas. No como anfitrión y huéspedes, como miembros de una misma historia. Repararon cercas, secaron madera nueva, señalaron los límites sagrados donde nadie debía excavar, ni levantar paredes, ni enterrar nada. Lucía trazó símbolos antiguos en las 4 esquinas de la casa. Ámbar caminó alrededor del rancho con la lanza, marcando el camino invisible que solo quienes saben ver podían seguir. Suyay enterró semillas en el borde del río seco, semillas que no eran para alimento, sino para memoria. Mateo los observaba y cada acción parecía enseñarle lo que nunca supo que le faltaba. No era que la tierra fuera suya, era que él siempre había sido de la tierra, solo que no lo había escuchado antes. Cuando terminaron, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y violeta. Una quietud suave envolvía todo. No era la quietud antes del peligro, era la quietud después de la comprensión. Mateo se sentó frente a la casa, igual que la noche del incendio, pero esta vez no estaba solo. Lucía se sentó a su derecha. Ámbar y Suyay a su izquierda. Nadie dijo palabra durante un largo rato. No hacía falta. Hasta que Suyay habló bajo, como viento en pasto alto. Las guardianas volverán algún día. Mateo asintió lentamente. Lo sé. Quizá para probarte, dijo Ámbar. Quizá para recordar, dijo Lucía. Mateo miró el horizonte donde las montañas se teñían de sombra y fuego. Cuando vengan, respondió, no encontrarán un hombre defendiendo un legado. Encontrarán un hombre que lo comparte. El viento se levantó entonces, no frío, no quemante, viento vivo, como si la tierra hubiera aceptado el pacto, como si las voces antiguas, escondidas bajo el rancho, hubieran exhalado un canto silencioso. Las 3 mujeres cerraron los ojos. Mateo también. La noche cayó despacio,
Pero esta vez no trajo miedo. Trujo pertenencia, historia y un fuego que no se apagaba. No un fuego que destruye, un fuego que recuerda, un fuego que guarda, un fuego que, desde ese día en adelante, sería el nuevo legado del vaquero.